Entonces, el primer elemento que nos gustaría a nosotros reflexionar es sobre, el primer dilema de hierro para nosotros tiene que ver que hoy por hoy no tenemos un sistema educativo. Yo creo que es el primer dilema de hierro que el país tiene que enfrentar. Cuando decimos que el Uruguay no tiene un sistema educativo, decimos que tiene una multiplicidad de partes, con algunos niveles de coordinación, donde de alguna manera predomina una lógica de trabajo separado, cementado muchas veces, y donde en cierta medida también hay remanentes y tabúes ideológicos y corporativos que también de alguna forma permean el sistema. Yo creo que podemos seguir igual con este sistema educativo, pero creo que las posibilidades de cambiar son muy limitadas. Si el país no tiene un sistema educativo, yo soy muy escéptico, sinceramente, respecto a las posibilidades efectivas de cambio del país en la educación. O podemos plantearnos un sistema educativo de partes vinculantes. Y hay tres elementos en el mundo que son claros. Los sistemas educativos necesitan liderazgo, conducción y gestión unitaria. Y eso es la evidencia empírica de los sistemas que más progresan en el mundo, del sur, del norte, de países más desarrollados, menos desarrollados, de África, Asia, América Latina, Europa. La evidencia es total en ese sentido. Y yo creo que la discusión sobre el tema del sistema educativo me gustaría un poco detenerme. Tradicionalmente el sistema educativo se veía y se ve, y lo hemos hablado con Daniel y varios de los acá presentes, como una suma de ofertas, donde lo que importaba era lo que el sistema educativo ofrecía, y donde la centralidad del sujeto adolescente, joven, niño no era visible, no era tangible, no era real. Los sistemas educativos tradicionales se desempeñan y son evaluados, entre comillas, por la cantidad de escuelas, liceos, equipamiento, infraestructura, equipamiento, libros de texto que ponen en las escuelas, en centros educativos. Esa es la manera tradicional de ver los sistemas educativos. Aparentemente hay muchos que creen que un sistema educativo bueno es aquel que construye más, o que pone más laboratorios, o más libros de texto, u otros equipamientos. Esto no quiere decir que un sistema educativo no tenga que invertir. Pero lo que hoy caracteriza esencialmente un buen sistema educativo en el mundo son sistemas que dan oportunidades reales de aprender. Un buen sistema educativo es aquel que le da a cada alumno, a cada alumna, a cada joven, a cada niño, a cada niña, una oportunidad real personalizada de aprender. Eso es lo que hace la diferencia. El aprender puede tener diferentes ámbitos. Puede estar en una escuela rural, en una escuela urbana, puede estar en un centro privado, público, formal o informal. La discusión no es sobre el tipo de forma de administración, sino la discusión es si realmente hay oportunidades reales para que aprendan. Porque es muy fácil muchas veces exigir sin aprender, porque cuando uno exige sin dar una oportunidad real de aprender, excluye más que incluye. Entonces yo creo que la primera gran discusión del país es, ¿tenemos un sistema educativo que da a cada alumno, facilita oportunidades de aprender? Esta discusión en el mundo tiene que ver con dos elementos que me parecen importantes de mencionar. No solo se trata del aprender en lo que son los conocimientos que tradicionalmente eran entendidos, entre comillas, como fundamentales, la lengua, las matemáticas, la ciencia, sino el aprender tiene hoy diversidad de experiencias. Se aprende tanto a través de la música, del arte, de la creación, el deporte. Un buen currículum no es un currículum concentrado en matemáticas y lengua. El currículum finlandés que tanto se habla y se menciona es un currículum que tiene diversidad de experiencias de aprendizaje. Tienen desde matemáticas a economía doméstica, y en la escuela y en un centro de educación básica los niños y los jóvenes pueden tanto aprender matemáticas como saber, hacerse un pullover para su vida autónoma como ciudadano, para tener capacidades técnicas incorporadas. O sea que el debate no es lo fundamental versus lo no fundamental, porque todo es fundamental en términos de diversidad de experiencias de aprendizaje. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa idea de que el currículum solamente debe concentrarse en la lengua y las matemáticas es bastante tradicional y vetusto, porque, por ejemplo, a través de la música, los estudiantes pueden desarrollar una cantidad de competencias matemáticas, por ejemplo. Está comprobado y evidenciado. Y el sistema educativo no solo se trata del aprender, sino también del educar en valores. Es decir, los sistemas educativos no son solamente generadores de aprendizajes relevantes en términos de conocimientos y competencias. Competencias son hoy día una manera de enfocar la educación que combina conocimientos, habilidades, actitudes y valores para abordar problemas de la vida. Pero también es un sistema de valores y de educación en valores. Por ejemplo, en Francia ellos tienen un ciclo que se llama un ciclo básico de competencias y conocimientos, donde combinan competencias y conocimientos. Tradicionalmente este ciclo es para el nivel primario y el nivel medio básico nuestro, para la educación básica de 9 o 10 años.
Pero hoy están pensando una reforma curricular, una reforma educativa donde no solamente hablan de un ciclo de competencias y conocimientos, sino también de cultura. ¿Por qué? Porque sostienen la necesidad de afianzar una serie de valores comunes a la sociedad que se pierden cuando una sociedad se fragmenta en grupos con valores diferentes. Entonces, la necesidad de recrear el universalismo de los valores que hacen a todos de alguna forma convergentes en materia de integración de una sociedad. El segundo dilema de hierro que me parece que hay que plantear es que la discusión en Uruguay tradicionalmente la han ganado los ladrillos y los salarios y no los contenidos educativos. El Uruguay discute a comienzos de todos los años escolares sobre ladrillos y salarios. Digo, que hay que construir y que hay que invertir y que hay que mejorar las condiciones de trabajo. Creo que nadie acá en esta audiencia va negado la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo. Pero sin lugar a dudas, relegar la discusión sobre los contenidos educativos es extremadamente peligroso. Yo no he visto en Uruguay que en los calendarios escolares al inicio del año se discuta sobre contenidos educativos. Es muy difícil que eso sea. Se discute sobre si un liceo, una escuela tiene la mejor o peor infraestructura o... Entonces, el temor es que el dilema de hierro acá te ha planteado en términos de que tradicionalmente lo que ha ganado la discusión son ladrillos y salarios y no los contenidos educativos y no el qué y el para qué enseñar. Y eso requiere a nuestro criterio un cambio de mirada. Hay que recuperar el discurso educativo, el discurso pedagógico, y hay que colocarlo en la sociedad. La gente tiene que saber en qué se va a educar a sus hijos. No es un tema solo de los educadores, es un tema de la sociedad en su conjunto. La definición de un currículum es la expresión de los valores que la sociedad quiere transmitir y formar. Entonces, no se puede decir que vamos a discutir solo algunas cosas y las otras no, porque son parte de... No, ese es el error tradicional que creo que, y lo digo con total, bien personal, que el sistema político ha caído, en dejar que la narrativa educativa la construyan solamente una parte del sistema. La narrativa educativa, el discurso educativo tiene que ser construido por toda la sociedad. Yo decía hace unos días que hay cosas que... En Finlandia, por ejemplo, el Parlamento es quien aprueba el currículum. ¿Por qué aprueba el currículum el Parlamento? Porque el currículum refleja los valores que una sociedad quiere transmitir y socializar. ¿Y qué mejor ámbito para aprobar un Parlamento, para aprobar un currículum, que el ámbito donde están representadas todas las voces con representatividad democrática en una sociedad? Entonces yo quiero decir que acá hay que recuperar el discurso educativo que ha estado demasiado débil, el discurso pedagógico, el discurso curricular, el discurso docente. Ahí tenemos un problema que es que frente a un discurso muchas veces corporativo muy fuerte, no ha habido volumen de discurso alternativo fuerte. Y no es un problema, algunos legítimamente van a seguir defendiendo ese discurso, porque es parte de su oficio. No es el problema de ellos, es el problema de que no hay muchas veces un discurso alternativo fuerte para decir, no, mire señores, nosotros vamos a hablar todos los años de qué queremos educar, porque eso lo tenemos que transmitir a nuestros ciudadanos y conciudadanas. El tercer dilema, a mi criterio, es esta discusión sobre exigencia e inclusión que hemos tenido varios de nosotros varias veces. A ver, aquí hay un tema que es la exclusión en el formato tradicional de un sistema educativo. Incluir para muchos es dar acceso a la educación. Incluir no es solamente dar acceso a la educación. Incluir es dar a cada persona una oportunidad real de que pueda aprender y que pueda tener una diferencia a lo que aprende. Lo que sucede muchas veces es que nosotros nos hemos quedado que la inclusión era simplemente acceder a la educación y no tener procesos educativos que logran buenos resultados. Y aquí hay una discusión que me parece importante de mencionar, que es que muchas veces ha prevalecido en el sistema educativo la idea, creo que perversa y extremadamente retrógrada, sobre la supuesta ineducabilidad de ciertos alumnos, bajo el supuesto que son las condiciones de contexto socioeconómico que explican los resultados educativos. Entonces, para muchos incluir es un resultado de mejorar las condiciones socioeconómicas. Es decir, el contexto socioeconómico influye en los resultados, pero no los determina. Lo que finalmente hace la diferencia en inclusión es el docente en el aula. El tomador de decisiones en la educación es el docente en el aula. Podrá Daniel o otro estar en el Codicen tratando de desarrollar las mejores políticas, pero quien en definitiva va a incluir o excluir va a ser el docente. Lo que quiero decir con esto es que
hemos puesto siempre la batería en los tomadores de decisiones a niveles centrales o a niveles macro del sistema y nos hemos olvidado de ver que quien realmente termina de incluir o excluir en un aula es un docente. Entonces, inclusión hoy, educación inclusiva hoy en el mundo, es el reconocimiento que cada uno necesita un traje o un vestido a medida en educación. Es lo que se llama la personalización de la educación. Y es el reconocimiento, tradicionalmente cuando uno hablaba de educación inclusiva decía, algunos son especiales por sus características o condiciones o capacidades. No, hoy todos somos especiales porque es el reconocimiento que cada uno necesita ser apoyado para ser educado y aprender. Y eso requiere un cambio de mirada. Todavía tenemos un sistema educativo donde hay una predominancia, una prevalencia a la idea de que algunos no pueden ser educados. Y veamos los datos. Yo no me gusta hablar de datos porque creo que hay mucha gente que los conoce mucho mejor que yo. Pero si el país en la última década progresó en materia socioeconómica en algunos indicadores básicos, uno podría pensar que eso tuvo como resultado un mejoramiento de los indicadores educativos. No fue así. ¿Por qué no fue así? Porque en realidad no es la condición socioeconómica que va a generar ipso facto un mejoramiento de los resultados educativos. Va a ser la propuesta pedagógica, curricular e institucional, que es lo que hemos tenido débil. El Uruguay tiene un gran atraso en el pensamiento educativo, provocado por una cantidad de razones que no es el momento de discutirlas, pero me parece que hay que entender que la debilidad nuestra no está en el contexto, sino está en la respuesta educativa. Y ahí es donde el sistema político tiene una opinión muy importante que cumplir, un rol muy importante que cumplir. El sistema político tiene que contribuir a que la educación recupere el discurso educativo. Sin esa recuperación del discurso educativo, vamos a seguir discutiendo año tras año salarios y ladrillos. Y el 2015, en vez de discutir un presupuesto pensando en qué educar y para qué educar, vamos a discutir salarios y ladrillos nuevamente sin visión educativa. El riesgo es que el país se embarque en el 2015 en un aumento del presupuesto en educación necesario, pero sin visión educativa. Con lo cual después los resultados nos van nuevamente a mostrar que no es el camino. Y nos vamos a volver a encontrar dentro de 5 o 10 años diciendo las mismas cosas que estamos tratando de compartir hoy. Perdón por el énfasis, pero me parece que ese tema tiene que ser parte del debate ciudadano y pensando sobre todo que el Uruguay va a encarar un proceso de discusión nacional en materia educativa en los próximos meses. Cuarto elemento es que tiene mucho que ver con el anterior, es que tradicionalmente ha prevalecido la idea de que cuando uno discute el currículum, uno discute las propuestas curriculares o las propuestas educativas, es un asunto de las disciplinas y los educadores. Y ese es un grave error. Las disciplinas, la historia, la geografía, la física, la química, como uno quiera denominarle, son instrumentos para que el niño y el joven tengan la oportunidad de aprender. No son los fines de la educación. Pero cuando nosotros discutimos una propuesta curricular, en vez de discutir qué buscamos, cuáles son las finalidades de formación ciudadana que queremos, discutimos corporaciones y disciplinas. No me saquen historia, o me pongan menos horas de geografía, o menos de lengua. Y generamos una propuesta educativa que totalmente está desconectada con el mundo real y con el mundo de los jóvenes. ¿Cuánto hemos discutido en todo este tema el último año en Uruguay la cultura de los jóvenes en el debate educativo? No existe. No existe porque el discurso está corporativizado por la oferta educativa, por quienes están del otro lado del mostrador. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que hay que recuperar la idea de que cuando uno habla de currículum y de propuesta curricular, habla de 3 cosas. Es un acuerdo político, ineludible. Un acuerdo de políticas y un acuerdo técnico sobre qué y para qué educar y cómo hacerlo. Pero no puede dejarse eso solamente en manos, como tradicionalmente ha hecho la ANEP, en comisiones de programa definidas por expertos disciplinares, porque eso no es el currículum. El currículum es un asunto de la sociedad en su conjunto. Y eso implica un cambio que quizás haya que pensar hacia el futuro, eso es un tema que seguramente habrá que estudiar, de por qué no el Parlamento tiene cierta potestad en definir los lineamientos educativos del sistema educativo. Sin violentar ninguna ley, pero sí estableciendo lineamientos generales que sean capacidad de orientación y garantes que se cumplan las cosas cuando uno las aterriza a nivel del centro educativo. Quinto lugar es, y quiero ir un poco, es que tenemos un sistema educativo cementado en partes. Ningún sistema educativo que progresa en el mundo efectivamente trabaja por niveles tan cementados. Yo no sé si hay que mantener tan separado primaria y media básica, sinceramente les digo, lo hablamos el otro día con el senador. Es decir, ¿por
qué los inspectores de educación secundaria y primaria tienen que trabajar separadamente? ¿Por qué tienen que trabajar con mundos totalmente distintos en cuanto a cómo evaluar a los estudiantes? Si uno de los problemas fundamentales que tenemos, lo hemos discutido, de la educación primaria a la media básica, es que usan códigos culturales y manejan códigos totalmente diferentes un maestro o una maestra que un profesor. En Holanda, por ejemplo, a darles un ejemplo, ellos tienen lo que se llama una agencia de desarrollo curricular. Tienen 100 especialistas disciplinares, 100 personas que están dedicadas a trabajar con el centro educativo, pero no trabajan en el formato unos primaria, otros media, otros no, trabajan conjuntamente. Nuestro sistema reproduce un modelo totalmente desconectado con las realidades tangibles y necesidades de los alumnos. Y antes de entrar a las propuestas, creo que también tenemos un punto acá que es esa manera tan cementada de trabajar ha terminado por generar exclusión. La exclusión en el Uruguay en educación no se explica por el contexto socioeconómico solamente. Y sería muy peligroso, y soy sociólogo y lo digo con la total crítica a la sociología, o una manera muy burda de ver la sociología, de caer en un determinismo sociologista. El Uruguay no tiene un problema de exclusión por razones socioeconómicas, el Uruguay tiene un problema de exclusión por debilidad curricular y pedagógica. Y ese tema requiere un cambio de mirada. Si nosotros vamos a seguir hablando de condiciones para enseñar y no de procesos para aprender, estamos en el horno, como dicen los gurises hoy día. ¿Por qué estamos en el horno? Porque vamos a seguir discutiendo sobre condiciones mejoradas de enseñanza, pero no de procesos que hacen al aprendizaje relevantes. Entonces, yo quiero dejarles planteadas 12 iniciativas de cambio para informar la agenda. El documento lo van a tener, yo se los dejé el otro día en el Parlamento y está disponible. Yo creo que el primer punto de una agenda de cambio es una reforma normativa e institucional global, unitaria y vinculante. Crear un sistema educativo. La primera reforma que el país tiene que encarar es tener un sistema educativo. Eso no significa un modelo determinado, significa un modelo que tenga en cuenta la especificidad del Uruguay y su contexto, pero un sistema educativo. Digamos, la UTEC, el INET, son buenas propuestas en términos de lo que se busca. El problema es que van a funcionar en ausencia de un sistema educativo. El problema no es el INET o un TEC, es que no operan en un sistema educativo. Entonces, su capacidad efectiva de incidencia, francamente, me parece que es extremadamente limitada. El país de alguna manera va a tener que encarar de alguna forma tener un Ministerio de Educación dedicado a tales fines, tener un Ministerio de Educación. No lo tenemos, no existe en el mundo que un Ministerio de Educación no tenga que ver con la educación. Entonces, no nos quedemos en nuestra especificidad para justificar lo injustificable, porque de alguna manera ese tema del Uruguay a la larga, ustedes son políticos, lo saben mucho mejor lo conocen mucho mejor que uno, a la larga este tema el país lo va a tener que encarar. Será en el 2015, será en el 2018, en el 2020. A la larga el país va a tener que encarar tener un Ministerio de Educación que gobierne. Porque el sistema, así como está, no gobierna. No hay nadie que gobierne en este sistema. Y hay acá elementos que surgen de la evidencia empírica. Si uno observa las reformas educativas, hay 4 aspectos que hacen al éxito de las reformas educativas. Liderazgo político, liderazgo de los pueblos. Liderazgo político acompañado técnicamente, pero liderazgo político. Masa crítica para hacer los cambios. Gente formada, capacitada para hacer cambios. 3 focos de intervención. 3 o 4 focos de intervención y una puerta de entrada para eso. Pero digamos, lo que quiero decir es que no más de 3 propuestas. No se puede hacer todo a la vez, pero tampoco se puede negar, y puede ser muy peligroso, me parece, cambiar por partes y tener una visión de todo. Los sistemas educativos en el mundo no cambian por partes. Por supuesto que uno entra en una parte a cambiarlo, pero tiene una visión de conjunto. O sea, si uno va a cambiar la educación básica, tiene que saber que tiene que cambiar la formación docente. Entonces, ojo con la idea de cambiar el sistema por partes. De alguna manera se necesita repensar el sistema educativo.
Entonces ahí planteamos, por ejemplo, que hubiera 4 direcciones de educación. Una que tuviera que ver con la educación inicial y básica, otra con la media superior, otra con formación docente y otra en educación universitaria. Esto no implica que no haya representación de interesados y de partes interesadas y gremiales en las direcciones de educación, no. Pero implica que hay una gestión unitaria. Hay un mando y hay direcciones que tienen que ver con los diferentes elementos que hacen al sistema educativo en su conjunto. Yo creo que el Uruguay tiene que avanzar en un sistema educativo. Que no sea en el 2015 o 2016 por diferentes razones, no importa tanto como tener la idea de que hay que avanzar en un sistema educativo. Y que podrá haber diferentes pasos progresivos. Pero tiene que estar la idea de crear un sistema educativo en serio. El segundo aspecto me parece que es conformar una agencia de desarrollo y evaluación curricular. El Uruguay no tiene gente que esté pensando en el desarrollo curricular. No hay gente que esté pensando en que hay que educar. Es decir, tenemos inspectores, con mucho prestigioso. Tenemos acá la presencia de unas inspectoras que yo considero más prestigiosas y más experientes en educación secundaria, como la profesora Adela Pereira, que la que hemos compartido muchas de estas elementos. No está pensado para que se eduque, no está pensado para que se reflexione sobre la educación. Por ejemplo, el tema de educación para el desarrollo sustentable, tema central, tú lo has hablado muchas veces. ¿Dónde está la discusión curricular? ¿Dónde está la discusión curricular del cambio climático? ¿Dónde está la discusión curricular la enseñanza de lenguas? ¿Dónde están? ¿Quién está pensando el país de los próximos 20 años para saber qué tienen que aprender nuestros niños y jóvenes? ¿Dónde está eso? No está en ningún lado. Porque el sistema no ha sido pensado para eso. Crear una unidad de desarrollo y evaluación curricular es de las primeras cosas que hay que hacer. No la tenemos. El INET, que es una propuesta de evaluación, justamente los resultados de la evaluación que haga el INET, que está dirigido por una persona de extrema solvencia técnica como Pedro Ravela, lo que ellos puedan producir, ¿a dónde va a ir? Si no hay en el sistema educativo capacidad de transformar eso en mejoramiento de propuestas, porque no hay quien esté pensando en el currículum. Esto es, una unidad de evaluación tiene que acompañarse con una unidad que esté pensando en qué se va a enseñar. Si no, de lo contrario, quedarán en evaluaciones sin ningún impacto real en la propuesta educativa. El Uruguay no tiene una unidad de desarrollo y evaluación curricular. Eso creo que es uno de los temas, a mí me parece, senador, en términos de propuestas ya más, que el presupuesto del 2015 quinquenal tiene que ser acompañado de una serie de normativas y leyes que creen una serie de instituciones y propuestas para poner en marcha. Es decir, tiene que implicar algún tipo de ajuste institucional y curricular fundamental. Es decir, tiene que ser un instrumento de política educativa. Fundamental. Tercer elemento es, yo creo que, es decir, si uno ve la discusión en el mundo, encuentra 3 puntos fundamentales en términos de currículum y educación. Uno es que los países están revisando sus marcos curriculares. ¿Qué significa esto? Significa que los países, en vez de empezar a tener currículum por primaria, media, secundaria, técnica, tienen marcos de referencia comunes. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene un marco de referencia común, donde usted dice qué va a educar, cómo lo va a hacer, cómo va a evaluar, que es común a todos los niveles del sistema educativo. Escocia, por ejemplo, tiene lo que llaman un currículum para la excelencia. ¿Qué es un currículum para la excelencia? De 3 a 18 años. ¿Qué significa eso? Que para todos los docentes del sistema, desde el nivel inicial a la educación media, todos comparten una determinada filosofía en qué educar, cómo hacerlo y cómo evaluar. Un marco curricular es un acuerdo técnico y político sobre qué se quiere educar, que establece las reglas de juego comunes para maestros, maestras y profesores. Todos están vinculados por ese marco curricular. Y yo creo, sinceramente, que habría que evaluar si ese marco curricular no se puede establecer como un instrumento inclusive de operativización de la ley de educación existente. ¿Por qué razón? Porque ese marco curricular lo debería establecer el Parlamento. Los lineamientos educativos generales. Mire, vamos a educar en tales cosas, tales estrategias, y quienes van a ocupar los cargos en la educación se van a tener ese marco curricular. Yo creo que hay que evaluar la posibilidad de crear un marco curricular común a los niveles de educación inicial, primaria y media, que establezca con claridad estos puntos. Es decir, de manera tal que quienes estén en los cargos públicos
sean responsables en la implementación de determinada política educativa que tiene el aval del Parlamento Nacional. Porque están todos. Y yo creo que ahí es donde creo que hay que avanzar. Porque, por ejemplo, en África, países del África subsahariana le estoy hablando. Entonces en la UNESCO tenemos un plan, estamos trabajando intensamente en África, en transformar una educación básica de 10 años. 10 años de educación básica, eliminando la diferencia entre primaria y media básica. China tiene una educación básica de 9 a 10 años. Finlandia, que hablamos el otro día, tiene una escuela básica de 9 años. ¿Por qué vamos a ir teniendo liceos de educación básica por un lado y escuelas por otro? Cuando la educación básica hoy es por lo menos 10 años. Podrá haber diferentes formatos. Esto no significa que todos tengan un mismo establecimiento de un día para otro. No, puede haber diferentes formas. Pero hay una educación básica unitaria. Puede haber una red de centros de educación básica. En el interior, tenemos el senador Rosa, que lo conoce muy bien. Las escuelas de séptimo, octavo y noveno, cercanas a la capital de Tacuarembó, que en aquel momento se pusieron unas cuantas en marcha, esas escuelas tuvieron mejores resultados que los liceos urbanos. En aprendizaje, está documentado, está publicado. ¿Por qué? Porque tenía un corpus, porque tenía una maestra con determinado compromiso, porque tenía una determinada forma de comunidad que funcionaba. ¿Por qué no transformamos las escuelas rurales de séptimo, octavo y noveno en escuelas de 10 años? ¿Por qué no transformamos las escuelas de tiempo completo en escuelas de 10 años? Evidencia hay, se trata de ver modelos, se trata de estudiar diferentes modelos. Lo que yo digo es que si tuviéramos un marco curricular unitario, todas estas cosas se podrían hacer. Cuarta idea está vinculada a eso, transformar la educación primaria de 6 años en una básica de 12 años. Ya nadie habla de educación básica como educación primaria de 6 años. Ya no se habla así. Y le estoy hablando de países en situaciones de extrema carencia, en África. Y otros, podría hablar de Nigeria, podría hablar de Tanzania, de varios distintos. Europa va hacia ese modelo de una educación. China, por ejemplo, el gran éxito de China en educación ha sido tener un marco común de educación básica de 10 años, donde el 20% en China, donde hay 10 millones de docentes, 10 millones de docentes, 10 millones de docentes, el 20% del currículum en China lo determina el centro educativo. Nosotros con la escala que tenemos no podemos ir hacia un sistema donde el centro tenga autonomía para trabajar en ese marco. Entonces, educación básica ampliada. La otra propuesta es transformar la educación secundaria y técnico-profesional en educación de jóvenes. Es decir, transformar a nuestro centro de educación técnica y educación secundaria en educación de jóvenes. Es educación de jóvenes hoy día. ¿Qué quiere decir educación de jóvenes? Quiere decir una educación que combine formación técnica y formación secundaria general. El mundo, la formación ciudadana comprensiva hoy, no es solamente una formación parcializada. Un joven cuando egresa a la educación media tiene que tener conocimiento de educación técnica, educación media general, tiene que haber una combinación de elementos. Y por una centralidad en los jóvenes. Educación de jóvenes es un mensaje muy fuerte a la sociedad. Además está comprobado que los países que más tempranamente separan educación secundaria y educación técnica, es decir, más tempranamente unos van a la educación secundaria y otros a la educación técnica, son los más desiguales. Los países más inclusivos son los países que tienen formaciones generales más comprensivas y más alargadas en el tiempo. Ejemplo, en Europa, Alemania y Austria separan tempranamente. Son mucho más desiguales que los países nórdicos, que no separan en resultados educativos. Con esto quiero decir que hay que tratar de ir a una educación de jóvenes donde se combinen diferentes tipos de formaciones y no se segmente tanto por una formación u otra. Además hay otro tema con respecto a la educación técnica. En el mundo en general la educación técnica en los países más eficaces en educación es el 50 y 50%. 50% en la educación técnica, 50% en la educación media general. Entonces, no sé cuánto estamos ahora, pero estamos lejos, me imagino, de esa cifra. Daniel me está diciendo que sí. Es transformar y trabajar en educación de jóvenes. Yo creo que en el interior del país podemos transformar los liceos en educación de jóvenes, dar otro tipo de currículum, cambiar. Eso es el marco curricular, porque el marco curricular le dice a uno qué quiere educar y después el centro educativo desarrolla su propia propuesta. Los países que más avanzan en educación combinan un marco curricular general con libertad y responsabilidad para trabajar en el centro. Autonomía
en un marco de referencias universales. Escocia, China, Finlandia. Entonces, lo que nosotros decimos es, cada centro de educación básica de jóvenes, si tuviéramos centro de educación básica de jóvenes, cada centro desarrolla su propia propuesta educativa y curricular a la carta. No es el tema de una autonomía desenfocada, no. Es autonomía en el marco de orientaciones universales para todos. Entonces el rol del sistema educativo es garantizarle al centro que tiene la oportunidad de hacer ese traje a medida o esa menú a la carta. Entonces la discusión no es cuántos impulsos, cuántos jubilar o cuántos... No, no. La discusión es que si hay un marco curricular de referencia y hay una buena propuesta educativa, avante. La discusión no es lo público, lo privado, lo formal o lo informal. La discusión es si tenemos un sistema educativo que tiene los suficientes canales y vías para que todos puedan aprender. Si no, lo que debemos seguir discutiendo sobre condiciones y no sobre proceso de aprendizaje. Vamos a ir un poco más rápido para ir. Personalizar la educación. Llave maestra para lograr el bienestar del estudiante. Hoy en el mundo el concepto que define la educación es el concepto del bienestar del estudiante. Esto quiere decir que el estudiante no puede ser un ser cognitivo solamente, es un ser emocional, es un ser que vive, que vivencia la vida, que tiene determinadas formas de expresarse. Entonces se habla en la educación de la naturaleza cognitiva de las emociones y la naturaleza emocional de los procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a la persona hay que considerarlo como un todo, no como un ser cognitivo separado. Es decir, la alegría de estudiar, la alegría de ser comprendido, ser parte de un sistema que lo entiende, que lo comprende, es fundamental. Nuestro sistema educativo está pensado para enseñar disciplina, no para enseñar a los jóvenes. Una maestra o un maestro, y acá hay maestras y maestros, enseña a un niño. Un docente de enseñanza media muchas veces enseña la disciplina. Y esa es una diferencia radical. Entonces, personalizar la educación es lograr que el sistema educativo y el docente sepa desarrollar el potencial de aprendizaje de todos los que tenemos, de lo que tiene cada uno. Es decir, hoy se sabe que los alumnos aprenden todos de maneras distintas. Y los avances de la neurociencia, de la psicología cognitiva, nos permiten saber mucho cómo aprendemos. Pero ¿cuánto de esto está en la formación docente nuestra? ¿Cuánto un docente que va a salir mañana a un instituto de formación docente conoce de neurociencia y psicología cognitiva que puede utilizar para entender mejor cómo un niño aprende? Si la clave está en cómo los niños aprenden y usan la memoria, se desarrollan entre sí, ¿cuánto hay de eso en nuestra formación docente? Claro, si nuestra formación docente va a seguir siendo el reinado de las disciplinas, estamos en el horno. Lo digo nuevamente, porque estamos en el horno. Entonces, el tema es desarrollo de competencias. Competencias son elementos que nos permiten acercar con el mundo real. Currículum flexible. Y todo lo que implica hoy día organizar la escuela de una manera distinta. La personalización de la educación implica que el aula pasa a ser una cosa muy distinta a la que era tradicionalmente. No es el aula magistral, no es el aula el docente no, puede trabajarse en pequeños grupos, puede haber actividades individuales. No es el aula de perfil homogéneo. El mejor tutor de un niño es otro niño. El mejor capacitador de otro docente es otro docente. ¿Los centros educativos están pensados para que eso ocurra? No. No están pensados para que los docentes compartan sus prácticas. ¿Dónde está el mayor capital de inclusión pedagógica en un centro educativo? En lo que el docente desarrolla en la clase y que no lo hace explícito porque lo tiene él en su cabeza. Pero él sabe cómo integrar. Y muchas veces no hay coordinaciones y no hay diálogos entre los docentes que permitan compartir buenas experiencias. Yo siempre cuento en Manchester, Inglaterra, crearon una red de escuelas para apoyar justamente la inclusión y mejorar los aprendizajes. Esta red de escuelas no diferenciaba si eran públicas o privadas, eran el conjunto de la escuela. Manchester lo conocemos por el fútbol, pero es un lugar donde tiene una alta diversidad étnica, migratoria, con problemas sociales importantes. Hicieron un proyecto de Gran Manchester que son como alrededor de creo que 7 millones de habitantes, toda esa zona. Bueno, las escuelas o los centros educativos, unos tutoriaban unos a otros. Tutoriaban.
Una escuela que tenía mayor capacidad de desarrollar las matemáticas y programas de matemáticas tutoriaba a otra que tenía problemas o debilidad en los programas de matemáticas. Entonces terminó siendo que una escuela privada, ortodoxa judía, terminó siendo la tutora de una escuela pública donde la mayoría de estudiantes eran musulmanes en matemáticas. Entonces ahí estaba el aprender a vivir juntos, el aprender a respetar las diferencias, la tolerancia. Entonces lo que quiero decir es que, ¿por qué no tenemos a las escuelas en redes? Si el capital mayor de una escuela está en la comunicación de un docente con otro. Michael Fullan, un conocido experto educador canadiense que ha estado en Uruguay apoyando sobre todo el plan, evaluando y apoyando el plan Ceibal, el programa Ceibal, ha dicho que el docente hoy es una fuente de capital. Es decir, el docente tiene un capital de profesional, de experiencias que no comparte, porque está implícito en el docente. Y el sistema educativo no habilita espacios para que los docentes puedan compartir sus prácticas. Un docente mejora sus prácticas mucho mejor en diálogo con otro docente. No con una persona externa al sistema educativo que venga a decirle qué hacer. Generalmente cuando uno viene de fuera del sistema educativo y le dice qué hacer, rechaza. Es personalizar la educación, cooperación y trabajo en equipo, creo que ya lo vimos, poner a los centros educativos y a los centros docentes juntos. Repensar el rol docente y el sistema de incentivos. Pero yo creo que pues se puede, sobre los sistemas de incentivos hay que ser muy cuidadoso en cómo armarlos, me parece. Pero un sistema de incentivos a los docentes no puede ser pensado aislado de repensar el rol docente. Al igual que decimos, ¿qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad? Nos tenemos que preguntar qué tipo de docentes queremos para qué tipo de sociedad. Y eso tampoco lo hemos discutido. Tampoco hemos discutido sobre el tipo de docente que queremos tener. Y eso, hoy por hoy, si uno observa la experiencia internacional, indica que el docente cumple 3 roles fundamentales. Están un poco ahí. Es un tomador de decisiones eficaz en el aula. Es que toma las decisiones finalmente, es el docente. El que toma las decisiones finalmente en el sistema educativo es el docente. Segundo, es un practicante reflexivo, que permanentemente está reflexionando sobre sus prácticas. Y es un aprendiz a lo largo de toda la vida. Hay varios países que, por ejemplo, tienen, me acuerdo del caso de Hong Kong y otros más, donde tienen determinado número de horas que tienen los docentes para trabajar en su desarrollo profesional. Pero no son horas para que vayan a hacer cursos, son horas para que trabajen en el centro educativo. Entonces, pensar el docente como un gran motivador de los aprendizajes. Y este concepto que me parece muy fuerte del docente que compromete a los estudiantes con sus aprendizajes. Que les hace ver la importancia de lo que se enseña y la relevancia que tiene. ¿Ustedes creen que podemos comprometer a los estudiantes con sus aprendizajes? ¿Con currículos listados de contenidos y de informaciones? ¿Atiborrados de información que nada conectan con el mundo real? Vamos a perder siempre. Yo creo que los jóvenes están muy bien en que no acepten ese currículo. Habla muy bien de ellos. Y quizás las tasas de expulsión estén hablando muy bien de nuestros jóvenes, que no aceptan la educación que se está dando. Porque alguien se pone a preguntarse o se pregunta si la expulsión no nos está diciendo algo, nos está interpelando sobre nuestra capacidad educativa. Entonces, no, la carga de la prueba de un sistema educativo inclusivo no está en los alumnos, está en el sistema. El sistema habla de tasa de deserción. ¿Por qué? La tasa de deserción es por una carga en el alumno. ¿Por qué no hablamos de tasas de expulsión? Y que la estadística del ministerio diga tasas de expulsión 30%. Bueno, capaz que ese dato nos dice, bueno, estamos expulsando el 30%, algo nos está pasando. Pero nosotros preferimos hablar de tasa de deserción, con lo cual la deserción significa que ellos se van, ellos desertan. La lógica cultural y el mensaje que está detrás de eso es muy fuerte. En poner la carga de la prueba no en el sistema, sino en los alumnos. Transformar los centros educativos en oportunidades de formación a lo largo de toda la vida. Yo creo que acá hay un tema de darle al plan Ceibal y a otros un contenido pedagógico que hoy carece y que todos sabemos que es necesario fortalecer. Yo creo que nadie puede negar la relevancia de la inclusión digital. Por lo menos me parece que esa línea se ha avanzado y se ha avanzado bien. Pero una cosa es la inclusión digital y otra cosa muy distinta es la inclusión pedagógica. Entonces yo creo que ahí hay que
trabajar mucho. A ver, cuando uno habla del plan Ceibal, por ejemplo, el plan Ceibal o el programa Ceibal en este currículum de primaria hoy día tiene corta vida. ¿Por qué razón? Porque el currículum no está pensado para facilitar los aprendizajes. El currículum de primaria son voluminosos. La fundamentación tiene 70 hojas, creo. ¿Cómo le llega al docente ese programa? ¿Cómo lo entiende? ¿Ustedes se imaginan el esfuerzo que tienen que hacer los docentes? Porque a veces ponemos la carga a los docentes, pero es el docente la víctima de un currículum mal hecho. Porque un currículum que no es amigable es un currículum que no entra al aula. Si tuviéramos un currículum diferente, el Ceibal podría ser un elemento poderosísimo de inclusión pedagógica, pero no lo tenemos. Entonces yo creo que hay que repensar el plan Ceibal en un marco curricular distinto, y también me parece que hay que transformar a los centros educativos en centros para la familia. Nosotros tenemos un problema muy serio en Uruguay. Son los 300.000 personas de 20 a 29 años que no han completado la educación media. Nosotros tenemos un problema de reproducción generacional que, si no lo encaramos, se nos va una generación entera. Tenemos que tener un programa muy potente a partir del 2015 de reenganche de toda esa población que está fuera del sistema y darle la posibilidad de por lo menos tener una educación media completa. El Uruguay es un país con muy buenas comunicaciones en términos de tecnología de información. ¿Por qué no usamos los centros educativos y nuestras escuelas para buscar armar programas para que esa población vuelva? Es decir, hoy tenemos un tema que es 300.000 personas de 20 a 21 años sin escolaridad media completa. Ese es un déficit enorme en términos de productividad, inclusión, competitividad del país, el indicador que uno tome. Entonces, y también esta idea de que hay tres políticas que en Uruguay no han tenido históricamente una coordinación adecuada, me parece, y que van juntas. Políticas de familias, en un sentido plural, políticas de territorio y políticas educativas. Han estado separadas. No puede hacer uno una política educativa sin ver el territorio y sin ver las familias. Y por eso hay que hacer, yo creo que hay que convertir los centros educativos también en políticas que apoyen a las familias y que den oportunidades para que la gente pueda utilizar los centros educativos. ¿Por qué tenemos los centros educativos cerrados? ¿Por qué? Dirán mucho que es un problema de seguridad, pero en el fondo el sistema no está pensado para que los centros educativos estén abiertos para la comunidad. Yo vivo en un barrio multicultural totalmente en Ginebra, un barrio totalmente multicultural, donde la mayoría de las personas que viven ahí no son de origen suizo, que africano, latinoamericano. Vivo enfrente a una escuela, a un parque. El parque tiene una escuela. Allá las escuelas son todas públicas, la mayoría son públicas. Esa escuela está abierta todos los fines de semana. Yo iba a jugar con mis hijos al básquetbol en la escuela el fin de semana. No tiene candado, no tiene... Está abierta a la comunidad, está puesta en un parque. La gente usa es decir, refortalecer el espacio público. Yo veía como en el parque, claro, uno dice el Uruguay diferente, pero yo veía como en el parque las madres y sus hijos festejaban los cumpleaños, en un parque, en un espacio público. Entonces, también hay que pensar la política educativa en un espacio de fortalecimiento de la convivencia pública. Y ese tema tiene que estar presente en la discusión, nos parece. Y bueno, para ir terminando, que no quiero... Las TIC ya hemos hablado de las tecnologías de información y comunicación, pero quiero decir una sola cosa respecto a las TIC adicional. Acá ustedes pueden ver algunos puntos más, dos puntos quiero decir. Uno es que cambian radicalmente la relación docente-alumno. El docente pierde el monopolio del saber, de la información, de regular la relación. Hoy por hoy el desafío es cómo uno establece un sistema educativo que hace uso del espacio físico de la escuela y el espacio virtual. Y los combina. Y eso requiere repensar la escuela. Necesariamente las tecnologías de información y comunicación llevan a repensar el modelo de gestión de escuela. ¿Por qué tenemos que tener un sistema educativo tan pautado y tan rígido en términos de calendarios escolares?
Si admitimos que cada niño progresa de manera distinta, y admitimos que cada niño es un ser singular, que necesita una atención personalizada, ¿por qué tienen que todos cumplir un determinado calendario con determinadas cuestiones muy rígidas en términos de objetivos y metas? No deberíamos tener repetición, por ejemplo. Yo creo que la repetición habría que eliminarla de raíz. Ninguno de los países que más progresa en educación tiene repetición. La repetición como herramienta pedagógica, creo que a esta altura no se sostiene desde el punto de vista educativo. Pero sí creo que hay que pensar en reestructurar la escuela para que la escuela dé posibilidades para que cada niño progrese en función de sus características y no en función de las rigideces del sistema. Todo el sistema educativo uruguayo está pensado en función de los intereses de quienes lo detentan y no en función de los intereses de quienes son sus beneficiarios o sujetos. Entonces, por último, decir que sin una política de calidad no hay margen a nuestro criterio para una educación de calidad. Yo creo que este tema requiere voluntad, acuerdo político y masa crítica para poner los cambios. Requiere pensar en 20 años, por lo menos, y saber y tener claro que sin una política de calidad no hay propuesta educativa sustentable. Acá tiene que haber un renacer vigoroso, dinámico, activo, audaz de la política, trabajando con la educación. Pero sin liderazgo político, no veo un cambio educativo profundo. Y el temor es que, en vez de discutir un cambio educativo profundo, sigamos discutiendo en el 2015, y ustedes en el Parlamento y en sus cargos, sigamos discutiendo sobre ladrillos y salarios. Solamente. Entonces, hay que tratar de colocar la discusión, me parece, en propuesta educativa sólida y profunda, voluntad, liderazgo político y masa crítica para hacer los cambios. El Uruguay tampoco tiene claramente una masa crítica para poner los cambios. Puede tener gente que esté pensando en cambios, pero no está junta. Está en diferentes ámbitos. Algunos están acá, otros están en otros lados. Pero no hay una masa crítica convocante para el cambio todavía. Para pensar un cambio de estas características hay que tener por lo menos 100 personas que puedan tener esta idea, estas o otras, ¿no? Esta idea en particular, y que puedan concebir y gestar ese cambio. Entonces, el Uruguay lo supo hacer en otra época. De alguna manera uno puede decir que lo que fueron en su tiempo la escuela rural, los liceos cabezas departamentales u otras experiencias. Pero ¿qué ha pasado en Uruguay con las buenas experiencias educativas de los últimos 30 años? Han sido discontinuadas. No han tenido anclaje político de sustentabilidad. Entonces, para terminar, de alguna manera, decir que confiamos en ustedes para que la voluntad política sea el sostén de un cambio educativo. Pero sin ustedes y sin el liderazgo de ustedes, la educación no va a cambiar. Porque no ha habido hasta ahora capacidad narrativa educativa para enfrentar un discurso que sigue otras lógicas. No es contra nadie que uno tiene que enfrentar, no, es a favor de un proyecto de cambio educativo profundo. Hay ideas, hay evidencia empírica de lo que funciona en el mundo, hay posibilidades de avanzar. Lo que falta es que la política recupere el liderazgo de la educación. Muchas gracias.